Hola amigos, el día de hoy estamos con Brenda García y con Laura Ramírez. Ellas son psicoterapeutas. Brenda García es psicoterapéutica, psicoanalítica y creadora de Afectivamente, en donde ella aclara dudas sobre el tratamiento psicológico y los motivos de consulta. También está Laura Ramírez. Ella practica psicoanálisis en la Ciudad de México en el ámbito en la salud pública y de manera particular. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto que tiene un paciente con trombosis, pero de manera psicológica. Todo esto se lleva en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Trombosis, que es el 13 de octubre, y en las cuales SOMET, que es la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, está participando. Entonces vamos a tener una pequeña charla con ellas acerca de aspectos psicológicos de la trombosis y bueno, les vamos a dejar al final sus redes sociales, sus contactos, por si tienen preguntas, dudas, puedan contactarlas o incluso por medio de las redes de Somet. Bueno, me gustaría primero que nada agradecerles a ambas que estén con nosotros, desearles buen día y me gustaría conocer cuál es el impacto emocional de los pacientes con trombosis. Bueno, hola a todos. Eh, Hay que tener como claro que la salud, para empezar, es algo que todos damos por hecho, ¿no? O sea, si nos sentimos bien, entonces no pasa nada, siendo que la salud es algo que que requiere un cuidado como cercano de nuestra parte, una observación como bien importante de nuestro cuerpo, ya que hay enfermedades que se van desarrollando de manera silenciosa y se manifiestan una vez que ya están, digamos, en una gravedad importante o que ya necesitan como una atención mucho más, pues sí, mucho más grave, ¿no? O sea, mucho más, o sea, que la enfermedad ya está como manifestándose con síntomas graves, ¿no? Entonces, afrontar una enfermedad como la trombosis conlleva pensar en la salud inmediata, en la cronicidad de la enfermedad, en cómo va a ser el futuro, en el compromiso con la vida misma, qué hice, qué no hice para estar así. O sea, hay un cuestionamiento de entrada que pone a las personas en una situación de alerta en relación a su salud, a su cuidado y a la conciencia de sí mismos. Entonces, para empezar es bien importante pues aclarar, ¿no? Que para evitar esta situación hay que tener como nuestros chequeos y digamos, nuestros hábitos de salud como bien al día, pero una vez dada la enfermedad, digamos, sí hay como un impacto porque la normalidad en la que está el paciente se pierde. Hay algo que va a tener que cambiar, hay un tratamiento que va a tener que ser realizado y eso impacta, digamos, como la cotidianidad de la vida del paciente. No sé tú qué quieras comentar, Laura. Sí, yo tengo la impresión de que respecto al impacto de la enfermedad, podríamos, tal vez es importante dividirlo en tres momentos. La relación que cada quien tiene con su cuerpo y su salud es única y es singular para cada individuo. Sin embargo, sí hay ciertos aspectos generales que podemos considerar. En un primer momento, por ejemplo, al momento del diagnóstico, creo que la severidad de los síntomas y el grado de afectación de la enfermedad son elementos bien importantes para poder medir o ver qué tanto se va a impactar anímicamente a una persona. Durante el tratamiento hay que considerar que la toma de medicamentos, que por lo general son anticoagulantes, por ejemplo, pueden generar ciertas restricciones o limitaciones en la vida o la rutina habitual que tenía un paciente. De manera que cuando se limita o se altera la actividad física, el desempeño laboral o incluso las relaciones sociales, pues esto también genera un impacto psicológico importante. Un tercer momento, tal vez que podríamos como llamar un momento de posterior a un evento postrombótico, observamos que generalmente la calidad de vida de las personas puede verse muy afectada y es ahí entonces en donde empiezan a haber cambios a largo alcance. Generalmente a veces la adaptación o el proceso puede ser complicado para algunas personas, puede vivirse como una sensación de pérdida o un dolor, digamos, a veces hasta situaciones de duelo importantes y generalmente puede haber también un temor a la recurrencia. Entonces son elementos que son importantes a considerar en el aspecto psicológico.
Claro. ¿Y ustedes qué síntomas ven o piensan que más frecuentemente los pacientes con trombosis eh, manifiestan? Ujú. Algunos de los síntomas asociados a la enfermedad vivida como una experiencia traumática son ansiedad, miedo, sensación de vulnerabilidad, pánico postraumático, que se manifiesta como una como hipervigilancia a los síntomas físicos y una preocupación constante por el futuro y el deterioro de los síntomas. Yo podría agregar que generalmente también a veces se observa una sensación de pérdida de control y de la autonomía. Esto además se incrementa muchísimo cuando las personas tienen que depender de terceras personas, entonces su dinámica cambia. Además, si se ha alterado la calidad de vida o se ha mermado la salud, pues la funcionalidad también impacta mucho en estos síntomas anímicos que podemos observar. Ujú. Además, bueno, también hay que señalar que no todo es traumático. También hay varias personas que manifiestan haber percibido el diagnóstico como una revelación, como una segunda oportunidad, como abrir los ojos, a algo que le da la posibilidad de tener como otro estilo de vida, de mejorar, digamos como de sobrevivir a una enfermedad. Y esto también es una manera, pues eso, muy positiva de afrontar los nuevos estilos de vida que va a tener que llevar, y también es una manera en la que la gente puede relacionarse con la enfermedad. O sea, también hay como un aspecto positivo en relación a un diagnóstico de una enfermedad, como en este caso la trombosis. Claro, muchas gracias. ¿Y algo que ustedes creen que cómo adaptarse a estos cambios que el paciente que ya recibió un diagnóstico de trombosis y la prevención, qué cambios ustedes creen que podría manifestar en la población en general o ya el paciente que ha estado con una trombosis? Ujú. Ahí me gustaría señalar algo que frecuentemente los pacientes con alguna enfermedad y también con los de trombosis o por ejemplo diabetes o algo así, que requieren un cambio de vida, o la gente que sabe, que se informa en relación a la prevención de una enfermedad y le dicen, bueno, tienes que cambiar estos hábitos que tienes, ¿no? Ya sea la alimentación, ya sea el ejercicio, levantarte cada cierto tiempo cuando estás trabajando pegado a la computadora, o sea, hay varios señalamientos que hacen los médicos en relación a la salud y a los hábitos que tenemos, ¿no? Ya sea preventivo o como tratamiento. Y la gente inmediatamente piensa, ¿tengo que cambiar? Y entonces, de inicio, cuando recibes la señal, ¿no? Tienes que cambiar un hábito, porque si no, entonces puede pasar esto y esto y esto, entonces el miedo nos moviliza. Y entonces al principio hay gente que lo hace por miedo, entonces sí, digamos que se adaptan a esa rutina, pero a corto plazo, porque entonces empiezan a sentir mejor y entonces todo va bien y entonces empiezan como a portarse mal, ¿no? Como a darse permisos, como premios de que ya lo hicieron bien un cierto tiempo. Y entonces, a la larga, esa rutina vuelve a ser la misma de antes. No hay una adaptación así bien dada a esos nuevos hábitos. ¿Qué es lo que pasa? La motivación es algo que dura poquito. Es muy poderosa porque te mueve, pero dura muy poquito. Lo que sí es, digamos, una actitud que te ayuda a tener estos hábitos a largo plazo es justo una reflexión en relación a todo ese, digamos, movimiento que uno tiene que hacer para adaptarse a esa nueva rutina. Digamos, esa reflexión nos tiene que llevar a una disciplina, que es, lo voy a hacer, tenga ganas o no. ¿Por qué? Porque sé que me hace bien. Y entonces al principio nos costará un poco de trabajo porque a veces da flojera o ponemos de pretexto el tiempo o muchas otras cosas. Pero en realidad, digamos que el tener el pensamiento, lo tengo que hacer porque es por mi salud o es porque quiero prevenir una enfermedad, entonces eso a la larga ya se adapta como, o sea, se asimila como una, como una actividad, como un hábito tal cual, y entonces eso tiene Como una como un largo rutina. alcance. Exacto, una rutina que entonces ya adaptamos y ya sabemos.
se pierde ya después esta sensación de tengo que hacerlo por mi salud porque ya estás acostumbrado con la disciplina a hacerlo. Ya después hasta llegas a sentir extraño no hacerlo, ¿no? ¿Tú qué Claro. opinas, Lau? Sí, esta pregunta me parece muy importante porque eh, yo tengo la impresión de que además de una adaptación, que digamos es una de las partes importantes durante el proceso de la enfermedad, creo que algo que con lo que tiene que lidiar el paciente es con tolerar la incertidumbre. Vivir con la conciencia de que estamos en un momento de falta de certezas, que no tenemos todo el tiempo la seguridad de qué va a pasar, lo que puede generar es que aprendemos a construir, digamos, una vida en la medida en que tenemos objetivos y metas muy claras personales. Cuando esto sucede para el paciente y hay una toma de conciencia, es mucho más fácil que adapte, digamos, a estos cambios, pero que también genere como una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Con la enfermedad. ¿No? Durante el curso. Yo creo que sostener una vida con cambios y con pérdidas que conlleva esta enfermedad es posible cuando una persona toma una conciencia de sí importante. Y hay que recordar que la conciencia de sí siempre también está en relación con otros, ¿no? O sea, el autocuidado tiene mucho que ver también con cómo me cuido y cuido a otros. Y la pandemia es como un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Cuando generalmente hay una enfermedad física que ataca al cuerpo, generalmente algo de lo que se altera también es la noción de nuestro esquema corporal, que es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante porque la idea que tenemos respecto a nosotros siempre está en cambio y en constante relación con otros y con el lazo social. Por eso es importante que en este curso de las enfermedades tomar los estilos de vida, abordarlos, es indispensable para generar esto, una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, muchas gracias. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué aconsejan o qué le dicen a la gente que nos sigue? ¿Cuándo debemos preocuparnos cuando tenemos qué síntomas? ¿Cuándo debemos buscar atención psicológica? Porque por supuesto que existe ayuda y existe siempre alguien que puede ayudarnos. ¿Ustedes cuándo nos recomendarían buscar atención con un psicólogo? Claro. Creo que cuando recién nos dan un diagnóstico, lo podemos platicar con personas de confianza, ¿no? Así, me pasó esto, tengo esto, y hablar de nuestras preocupaciones. Pero eso tiene también, digamos, como un alcance. O sea, una cosa es sentirnos comprendidos por nuestras personas cercanas, que alterar, ¿no? Así como de, oigan, tengo esto, digamos como, no alterar, pero digamos alertar. Que hay este diagnóstico, va a tener que hacer este cambio y el apoyo, digamos, como de nuestro alrededor será importante. Pero tenemos que poner especial atención cuando el paciente con trombosis, por ejemplo, empieza a ver que, digamos, que los síntomas que está manifestando, ya sea ansiedad, miedo, tristeza, angustia, cuando esos síntomas, digamos que empiezan a desbordarse o cuando existe como demasiada confusión en relación a lo que está pasando en comunicación con su cuerpo. Eh, Llegará un momento en el que empiece a elaborar como cierto duelo de la salud en relación a ahora vivir con una enfermedad. Pero sí hay que acudir con la atención psicológica cuando estos síntomas empiezan, digamos, como que a complicar su vida, a paralizar sus acciones, por ejemplo, eh, a mermar como sus planes a futuro, a interrumpir sus metas, a paralizar como su día a día. Cuando digamos las personas empiezan a sentirse que no son ellas mismas, que sienten como que la enfermedad los abruma demasiado, siempre hay un equipo para apoyarlos. Está su médico para apoyarlos también en su tratamiento, pero también estamos los psicólogos que estamos capacitados y preparados para apoyarlos en la parte psicológica con todos los síntomas que se puedan ir desarrollando. O sea, cuando sientas que estás muy abrumado, que estás muy confundido y que eso es algo que no puedes como ya tramitar en tu mente, el espacio psicológico está a tu alcance para poder acudir y tratar esta situación. Yo podría agregar que es importante no postergarlo. Creo que
La mayoría de los tratamientos a veces se inician cuando una persona siente algún tipo de dolor, de molestia y tiene una pregunta de por qué me está pasando esto, me estoy sintiendo de esta forma, y creo que es un buen momento a veces para hablarlo en un espacio neutral, ¿no? En donde también está la privacidad es un elemento importante, porque muchas veces la familia y amigos pues siempre hay una cierta tendencia a establecer como algunas opiniones o juicios que lejos de ayudar al paciente, lo cargan a veces con mucho más factores de estrés, ¿no? O opiniones familiares que a veces, lejos de ayudar, pues perjudican un poco más. Entonces, creo que cuando la persona registra que hay algo que quisiera hablar en un espacio totalmente privado, es un buen momento, ¿no? Sobre todo cuando surge una pregunta por nuestra condición y porque queremos mejorar, es cuando la mayoría de los tratamientos se inician de manera efectiva. Claro, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar esta pequeña charla con ustedes, quisiera que me pudieran decir qué pudiéramos sugerir a la gente que nos sigue en relación a los cuidados y la prevención de la trombosis. Bueno, en el aspecto emocional, creo que es importante recordar que la salud es un proceso integral y que generalmente incluir la dimensión o la esfera psicológica dentro de la atención médica es fundamental, porque hay muchas evidencias de cómo los factores, por ejemplo, como el estrés, inciden en la adherencia a los tratamientos, en el incremento o la gravedad de los síntomas, a veces por el descuido que conlleva un desgaste anímico importante, o incluso en el nivel de discapacidad. Creo que teniendo en consideración estos aspectos, con mayor razón tendría que abordarse la esfera emocional, digamos, en un tratamiento integral a la salud, ¿no? A incluir esto me parece que es una mejor manera de generar una calidad de vida mucho mejor para las personas, ¿no? A mí, para mí creo que es también importante señalar esto que Laura bien dice, o sea, hay un espacio para atender eso que también se ve afectado cuando la normalidad es interrumpida por una situación, ya sea una enfermedad o cualquier otra cosa que nos pueda pasar en la vida. Ese espacio está, digamos, justo para que las personas puedan hablar de lo que les pasa y puedan, digamos, como recuperar la tranquilidad en su vida y también adherirse a un tratamiento con herramientas que también surgirán de su propia voluntad y de su estar en el mundo y con su enfermedad. Pero también para mí es importante recalcar digamos, también por la parte de la prevención, esta situación que hay en relación a justo las enfermedades que muchas veces son silenciosas. Es muy alarmante cómo es que las personas dejan como el cuidado a de su salud como al azar, ¿no? Como a, bueno, cuando me enferme, entonces veré. Y sí es importante también como tomar desde antes justo cartas en el asunto, o sea, reconocer que la salud no es solo algo que recuperar cuando se pierde, la salud es algo que tenemos que cuidar constantemente y si la gente que nos está escuchando muchas veces deja como para después un diagnóstico, un chequeo, por miedo a que les den un diagnóstico, esto no significa que no exista la enfermedad. O sea, si la tienen va a estar silenciosa y se va a manifestar en un momento que ya esté pues grave, ¿no? Entonces, si tú identificas que tienes como una resistencia a ir al médico a hacer un chequeo porque tienes mucho miedo, si tú identificas que hacerte estudios es algo que evitas por miedo a lo que pueda salir, es también un motivo para acudir a la atención psicológica, puesto que habrá que poner atención en por qué hay tanto miedo en relacionarte con tu salud. Eso es algo que también para mí es importante señalar, ¿no? Porque también es parte de la prevención de una enfermedad como la trombosis o muchas otras. Así es, les agradezco mucho que nos ayuden en esta parte, porque creo que de repente la parte psicológica se deja a un lado y obviamente como ustedes nos cuentan,
la atención integral del paciente es fundamental para que al paciente le vaya bien en su tratamiento, para que tenga buena adherencia, para que viva estas etapas de la mejor manera que se puedan vivir y que puedan superarla, porque finalmente sabemos que todo puede superarse, que hay gente que siempre nos va a ayudar en la parte médica, en la parte psicológica, y creo que la parte psicológica no la habíamos incluido mucho en la parte de la trombosis. Creo que es un tema que todavía nos queda mucho por aprender, porque desafortunadamente la trombosis, aunque es una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo, existe mucho desconocimiento en su diagnóstico, en su tratamiento, incluso entre los médicos. Entonces quiero agradecerles a ambas que estén con nosotros en estas actividades de difusión acerca de la trombosis en el marco del Día Mundial de la Trombosis, que les recuerdo que es el 13 de octubre. Y bueno, va a aparecer una diapositiva con las redes sociales de Laura y de Brenda, pero no sé si ustedes quieran darnos un mensaje final para las personas que nos siguen. Pues yo agradecería por este espacio porque siempre justo es importante incluir a la psicología, porque la psicología está en todos lados. Entonces, se agradece mucho que se tome en cuenta esta parte. Reiterar que siempre estamos disponibles para aclarar dudas, comentarios y sobre todo para recibir a los pacientes que identifiquen una necesidad de atención psicológica. Muchas gracias por el espacio. De igual manera, agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un placer tener como este espacio de difusión para sobre todo fomentar que nos tenemos que cuidar, que estamos en un momento en donde tal vez la pandemia lo que pone sobre la mesa es voltear a mirarnos y ver cómo tenemos que cuidarnos y que como bien has dicho, Mara, la salud es algo que debemos digamos, de alimentar cada día, pero sobre todo conocer. Cuando algo no sabemos es importante documentarnos, informarnos y acercarnos a las personas que nos pueden apoyar en ese sentido. Por eso me parece que el aspecto médico con el aspecto psicológico van totalmente de la mano y qué bueno que hay la oportunidad de estos espacios para hacer mancuernas que finalmente tengan como resultado el que todos aprendamos, ¿no? A cómo cuidarnos y mantener un proceso mucho mejor en nuestra calidad de vida y cuando la enfermedad ya se ha presentado, que existen maneras de poder estar mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Les recuerdo, van a estar apareciendo al final de esta charla las redes sociales tanto de Laura como de Brenda. También pueden buscarnos en las redes sociales de SOMET. Les recuerdo que, bueno, esta es una actividad en relación al 13 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Trombosis. Y bueno, recuerden, ojo con la trombosis. Gracias.